Vamos a iniciar el tema del día de hoy que he titulado El poder de la oración. Y es que realmente la oración tiene poder, un poder increíble, impresionante. Quiero decirles que primeramente la oración es la nutrición espiritual. Nosotros, al igual que en nuestro cuerpo físico, como lo hemos explicado en algunas otras ocasiones, necesita de la comida física, pues nuestro espíritu también necesita de ese alimento. ¿Y cuál es ese alimento, mis amados hermanos? Es el maná que Dios ha enviado del cielo, es a Jesucristo mismo, él es el verbo hecho carne, y ahora para nosotros pues viene a ser específicamente la palabra de Dios y la oración. Entonces, fíjense bien que la Biblia aún nos lleva mucho más allá de esto. La oración es poderosísima, mis amigos. Y quiero citar a Charles Spurgeon, un hombre que tuvo un legado, dejó un legado muy grande respecto a lo que Dios inspiró en su vida también, que no forma parte de la palabra de Dios, que no forma parte de la Biblia, pero que sí trae de alguna manera una sabiduría adicional. Él dijo que el delgado nervio que mueve los músculos de la omnipotencia de Dios es la oración. Imagínense qué tan importante es. Es como nosotros, ¿verdad? Para poder funcionar, movernos, pues hay unos delgados nervios, unos filamentos increíblemente finitos que nos permiten tener la corriente moviéndose, la energía que envía el cerebro, ¿verdad? Esos datos que envía el cerebro y se traducen en movimientos. Pues justamente la oración es precisamente eso, es el delgado nervio que mueve los músculos de la omnipotencia de Dios. Entonces, como podremos entender, la oración tiene el poder de cambiar circunstancias, tiene poder de cambiar a los demás e incluso pudiera decirse que tiene el poder de cambiar hasta el curso de la historia, mis amigos. Nosotros podemos leer muchos pasajes bíblicos que nos muestran cómo la oración tuvo la intervención como para poder generar un desarrollo posiblemente diferente al que se venía desarrollando, generando, ¿verdad? Vamos a leer del libro de los Proverbios, del capítulo 15, del versículo 21 al 30. Recordemos que el libro de los Proverbios es sabiduría práctica y que Dios nos permite analizar estos versículos, pues con el objetivo de que vengamos a una sabiduría que el Señor quiere traer a nuestras vidas. Y aquí vamos a ver cómo la oración cambia las circunstancias, mis amados. Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 15, del versículo 21 en adelante. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. La luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos. Fíjense qué tan importante es poder discernir correctamente la palabra de Dios. Dice ahí el versículo 29, que hasta realcé un poquito, ¿verdad?, la voz. Dice que Dios escucha las oraciones de los justos. Déjenme decirles que nuestras oraciones pueden marcar la diferencia en lo que ocurre. Dice el versículo 29 nuevamente completo, dice, Señor se mantiene lejos de los impíos, pero escucha las oraciones de los justos. Entonces, de acuerdo con el autor de los Proverbios, y de este en particular, pues la santidad significa mantener nuestra senda derechita, ¿verdad?, enderezada, según el versículo 21. También significa el escuchar el consejo, mis amados hermanos.
y mantener la pureza de nuestros pensamientos, de nuestro corazón. También significa responder a la gente con respuestas meditadas en la oración. Muchas ocasiones, mis amados, nosotros nos hemos aventurado a responder algunas ciertas preguntas sin previamente haber orado, sin previamente haber meditado. Y muchas ocasiones, desgraciadamente, cuando respondemos sin hacer una meditación a través de la oración, pues damos malos consejos, contestamos incorrectamente, desviamos de alguna o de otra manera el camino de alguna persona que se atrevió a hacernos alguna consulta. Entonces, la oración, ¿verdad? Pues nos lleva a contestar correcta y adecuadamente en relación a lo que Dios quiere también para esa persona. Cuando tú y yo oramos porque Dios se manifieste en la vida de alguien, pues estamos poniéndolo delante de Dios a esa persona y estamos pidiendo que verdaderamente Dios sea el que guíe sus pasos. Y seguramente Dios nos va a utilizar dándole un correcto consejo, una buena información, y eso lo va a llevar a ser de bendición. Entonces, nosotros tenemos que ver claramente que la oración y una planificación cuidadosa no se oponen entre sí. Nosotros tenemos que llegar al entendido de que podemos estar planificando y al mismo tiempo orando. Y Dios nos va a dar la senda a seguir respecto a lo que estemos planeando, mis amados. Asimismo, quiero comentar que es tan bueno hablar con Dios y también es aconsejable pues recabar el consejo de los demás, ¿verdad? Dice el versículo 22, cuando falta el consejo, fracasan los planes, y cuando abunda el consejo, prosperan. Muchas ocasiones nosotros tendremos la necesidad de, a través de la oración, pedirle a Dios que nos acerque de personas que nos puedan aconsejar correctamente. Entre ellos, pues está nuestro liderazgo, ¿verdad? La gente que está de alguna o de otra manera ejerciendo un gobierno sobre nosotros. Puede ser el pastor, puede ser los hermanos que ya tienen mayor tiempo en la fe, caminando, siendo instruidos por la palabra de Dios, y eso nos va a traer a un consejo correcto. Esto quiero decirles que se logra solamente con la declaración que dice la palabra de Dios, que Dios escucha la oración del justo. Ahora, ustedes y yo podríamos preguntarnos, ¿quién es el justo verdaderamente? ¿Quiénes serían justos delante de Dios? Bueno, quiero declararles que por medio de nuestro Señor Jesucristo, todos los que creemos en Él, los que hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en Él, somos justos. Me voy a permitir leer para ustedes lo que dice Romanos 3:22, y dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dios no hace ninguna diferencia en ninguno de nosotros cuando hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en Cristo. Por lo tanto, Dios escucha tus oraciones, mis oraciones, y tú y yo llevaremos bendición a donde quiera que vayamos. Esa es la gran verdad. Dice la palabra de Dios en el versículo 30 que acabamos de leer, que una mirada radiante alegra el corazón y las buenas noticias renuevan las fuerzas. ¿Cómo podemos renovarle las fuerzas a la gente que en estos momentos por los que estamos pasando como humanidad, que están siendo ya sintiendo pues la condición tan crítica que estamos pasando, que ya sus fuerzas están débiles, que ya se sienten cansados? Hay gente que desgraciadamente está ahorita en el lecho de su enfermedad, ya sea postrados en una cama en su casa o postrados en una cama de hospital, y que necesitan de alguna manera escuchar algo que renueve sus fuerzas. Otras personas no necesariamente tendrán que estar en una cama de hospital o enfermos, sino pasando por situaciones críticas en cuanto a justicia humana, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que necesitan esas personas para renovar sus fuerzas y seguir adelante y esperar que la justicia divina se manifieste en sus vidas? Pues son las buenas noticias. Otras personas a lo mejor estarán pasando por situaciones críticas en su economía y necesitan también renovar sus fuerzas para alentarse, para seguir en el día a día, para seguir luchando, ¿verdad? Y seguir adelante.
también necesitan de esas buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias, mis amados hermanos? Que de ustedes y yo tenemos ahora la bendición de poder proclamar, de poder llevar a todas esas personas que tanto necesitan renovar sus fuerzas, que tanto necesitan de alegrar su corazón en un momento dado. Pues son las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de la paz, el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que debemos de aprender a llevar con una mirada radiante, ¿verdad? Sabiendo que Dios está por nosotros y con nosotros y que escucha nuestras oraciones. Cuando tú le compartes el Evangelio de Jesucristo a alguien, normalmente después de eso o previamente a eso, se levantan oraciones, mis amados. Y como el tema del día de hoy es el poder de la oración, pues obvio es que cuando tú y yo levantamos oración por esas personas, hay un poder sobrenatural que viene a nuestras vidas. Es la unción del Espíritu Santo obrando en nosotros y es lo único que verdaderamente trae esa paz, ese consuelo, ese gozo, esa alegría, ese renovar de sus fuerzas, aún en medio de la situación que esté pasando esa persona que te está escuchando o a la que le estás predicando el Evangelio de Jesucristo. Amén. Entonces hay que darle gracias a Dios por las tantas y tantas veces que ha escuchado nuestra oración y que ha respondido a nuestras oraciones. ¿Ah? Hoy podemos orar por muchas cosas, mis amados. Cuando ustedes y yo nos ponemos de acuerdo en un mismo sentir, en un mismo espíritu, ¿verdad? Y levantamos nuestra oración delante de Dios, Dios escucha nuestras oraciones y nos escucha porque hemos sido justificados delante de Él. Somos justos. Y la palabra de Dios dice que Él escucha la oración del justo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Y eso nos lleva a poder levantar nuestras oraciones y que el Señor escuche. Hoy hemos de levantar a muchas personas delante de la presencia de Dios, presentándole a Dios el caso de cada uno, ¿verdad? Entendiendo que Dios conoce la condición de cada persona por la que oramos y de esa manera pues Él obrará conforme a su perfecta voluntad, porque ustedes y yo hemos de estar orando siempre respecto a la perfecta voluntad de Dios en la vida de la gente. Amén. Esto nos lleva a ver cómo la oración cambia a la gente. Y lo vemos, nosotros hemos sido testigos. Seguro estoy que todos y cada uno de ustedes han sido testigos presenciales de cuando una persona escucha una oración o le declara a uno una oración o en el mejor de los casos, ¿verdad? Se hace junto con nosotros, se pone de acuerdo con nosotros para levantar una oración en su propio favor. Hoy hubo la experiencia maravillosa de parte de una de nuestras hermanas en la fe, que justamente fue a llevar una condición de medicamento a un familiar, a una familiar de nosotros, y le presentó propiamente la condición del Evangelio y le pidió que si podían orar juntos. Y la verdad es que eso empezó a transformar la vida de esta persona. Hoy en el nombre de Jesús declaramos un milagro ocurrido para la vida eterna en la vida de la persona que escuchó la oración, que oró junto con nuestra hermana, ¿verdad? Y vamos a ver por qué la oración cambia a la gente. Para ello vamos a leer del libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 16, del versículo 16 al 40. Y la palabra de Dios nos enseña qué es lo que qué hizo la iglesia primitiva y qué es lo que hace o debe hacer la iglesia actualmente. Dice la palabra de Dios, Hechos 16, versículo 16 en adelante. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos son hombres siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, fíjense que no le dijo a la mujer nada, al espíritu le dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora.
Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que lo suelte, así que ahora salgan y márchense en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Fíjense qué es lo que sucede en este pasaje bíblico, mis amados. ¿Qué hizo que la iglesia primitiva fuera tan poderosa en esos tiempos? Pues ciertamente parte de la gran respuesta es la vida de oración de todos aquellos hermanos que fueron los primeros creyentes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que hicieron? Les voy a presentar varios aspectos de lo que ellos hicieron para efecto de ver el poder de Dios obrando en sus vidas. Y eso nos tiene que quedar como una enseñanza, mis hermanos, para hacer exactamente lo mismo y de esa manera poder ver la gloria de Dios manifestarse en nuestras vidas. Amén. Primero, ellos oraron regularmente, oraban constantemente. De hecho, pareciera ser que la oración era un hábito ya para ellos, regular, constante. ¿Ah? Dice el versículo 16, cuando íbamos al lugar de la oración, o sea, ya estaban acostumbrados ellos a constantemente ir a un lugar en específico para levantar sus oraciones a Dios. Esto sugiere que no solamente oraban cuando estaban solos, sino que se reunían para orar juntos frecuentemente. Gloria a Dios, porque nosotros, dentro de este ministerio, dentro del Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios, pues estamos haciendo lo propio, mis amados. Nos reunimos día con día y muchos de ustedes, gracias a Dios y gracias a ustedes, pues nos reunimos hasta 2 veces al día para levantar nuestras oraciones a Dios, para levantar nuestro clamor a Dios, ¿verdad? Y eso es una gran bendición. Después, otro punto, otro aspecto fundamental que hacía la iglesia primitiva y que ahora, para la gloria de Dios, también nosotros hacemos, es orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso ya lo explicamos en una clase muy detallada acerca de lo que es el nombre de Jesucristo, el nombre que se nombra por sobre todo nombre, ¿verdad? El nombre de Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Entonces, bajo esa condición, la oración cristiana es poderosa
porque oramos en el nombre de Jesús, no en nuestro nombre, ¿verdad? Nosotros somos nada delante de Dios, pero el Señor nos ha dado una herramienta, un nombre que tiene poder. Amén. Entonces, fíjense bien cómo en este segmento de la palabra de Dios vemos que Pablo era seguido en la ciudad de Filipos por una adivina, una muchacha que era poseída por un demonio. Y obviamente, pues bajo esa influencia demoníaca, pues ella tenía de alguna manera esa condición de poder, entre comillas, adivinar, ¿verdad? Y era el resultado de practicar pues lo oculto, ¿verdad? De practicar esas prácticas de orden sectaria del reino de las tinieblas. Por lo tanto, pues ella hacía lo que el demonio le ordenaba, ¿verdad? Finalmente, después de varios días de esto, pues Pablo ya no podía aguantar esas interminables declaraciones que ella hacía, y hacía lo correcto ella. Decía, ellos vienen en nombre del Señor, del Dios Altísimo, ¿verdad? Pero Pablo pues simplemente se volvió y reprendió a ese espíritu de maldad. Como les decía cuando estaba haciendo la lectura, no se refirió a ella, no fue directamente con la persona, sino que fue justamente con quien estaba provocando todo ese problema. Recordemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, y aquí se vuelve a demostrar eso. Nuestra lucha es contra huestes y potestades demoníacas, ¿verdad? Entonces, Pablo se vuelve y reprende al espíritu y le dice, en el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento, pues el espíritu salió. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús no hay nada que se pueda oponer. Amén. El nombre de Jesús es poderosísimo. La única manera de enfrentarnos al poder de Satanás es mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ningún demonio puede contra Jesús, mis amados hermanos. Él, nuestro Señor Jesucristo, nos libera de las fuerzas demoníacas, como fue justamente lo que sucedió en la vida de esta jovencita, que fue totalmente liberada, ¿verdad? El demonio simplemente salió en aquel mismo momento. Obviamente, pues tenemos que ver otro aspecto en relación a lo que hacía la iglesia primitiva. También oraba en todas, en todas las circunstancias, en cualquier momento, en cualquier situación, la iglesia primitiva oraba. Eso nos debe dejar a nosotros esa gran enseñanza. Ustedes y yo tenemos que orar en cualquier momento, en cualquier situación. Dios no es un Dios holgazán que solamente quiere escuchar un cierto tipo de oraciones, mis amados. A Dios le interesa absolutamente todo lo que nos pasa, todo, absolutamente todo. Por lo tanto, cuando tú tienes una necesidad, cuando tú tienes un deseo, cuando tú tienes un pensamiento, cuando tú tienes una aflicción, una alegría, dísela al Señor en oración y vas a ver lo que sucede. Dios se muestra de una manera increíble. Fíjense bien, en este caso, la mujer era una esclava que había ganado mucho dinero para sus amos a través del demonio de la adivinación, ¿verdad? El espíritu de adivinación. Y ellos pues se enfurecieron, se molestaron muchísimo al ver que ella había perdido, esos poderes sobrenaturales, y por lo tanto pues ya no les iba a dar ganancia. Al ya no adivinarle a la gente nada, ¿verdad? Pues en automático dejan de ganar. Y por lo tanto pues les caen encima a Pablo y a Silas y los llevan arrastrándolos hasta la plaza y los detienen. Y entonces la gente, ¿verdad? Como siempre, un poco morbosa, se va acercando a ver qué está pasando, ¿no? No sé si a ustedes les ha tocado estar en alguna plaza en donde hay una persona que empieza a gritonear y todo el mundo empieza a ver qué está pasando, a ver qué está sucediendo. Pues simplemente vieron que había esa condición. Los dueños o amos de la mujer que fue liberada empezaron a arengar a todos los demás y la multitud se sumó al ataque en contra de Pablo y de Silas. Y vemos, ¿verdad?, que cuando nosotros empezamos a marcar la diferencia, cuando nosotros empezamos a hacer los factores de cambio, cuando nosotros verdaderamente empezamos a hacer lo correcto. ¿Fue correcto lo que hizo Pablo y Silas al liberar a esa mujer del demonio? Sí. Pero cuando sucede eso, cuando empezamos a marcar la diferencia, cuando se empieza a hacer lo correcto, pues la vida no siempre va a ser fácil. A ellos les tocó que los
que les golpearan, que los atraparan y después los presentaran ante los alguaciles. ¿Ah? Eso nos lleva a ver que algunos de nuestros puntos de vista puede que sean muy pocos populares cuando ya tenemos la palabra de Dios en nosotros. Muchas ocasiones te van a preguntar, oye, ¿es bueno hacer esto? Y cuando tú les declaras la palabra de Dios y va en contra de lo que ellos querían escuchar, en automático te conviertes en alguien que no es muy grato escuchar. ¿Ah? Ya no somos populares. Y muchas ocasiones hasta nos consideran ilegales, nos señalan. Pero fíjense bien que estos ataques que pudiéramos recibir, así como lo recibió Pablo y Silas, no necesariamente son una señal de fracaso, mis amados. Puede ser verdaderamente lo contrario. Puede ser una verdadera señal del éxito que estamos obteniendo en Cristo Jesús. En este momento vemos cómo los magistrados se dieron a la presión y ordenaron que se les arrancaran los vestidos a Pablo y a Silas y los azotaron severamente. Y luego los confinaron en una prisión bajo una fuerte custodia y hasta les sujetaron los pies en el cepo. El cepo es un balaustro de concreto normalmente, en donde les amarraban los grilletes y obviamente pues ellos no se podían salir. ¿Verdad? Esa como especie de columna redonda, que es el cepo, estaba firmemente anclada a la tierra con una gran zapata y obviamente pues un ser humano no podía arrancar eso con su propia fuerza. Y ahí estaban esos instrumentos para atar a la gente, para mantenerla cautiva. Entonces, el guardián de la cárcel pues tenía que estar acostumbrado a que la gente que llegaba allí pues era una gente completamente molesta, enojada, que posiblemente llegaba maldiciendo, diciendo cosas e intropelios. Y en contraste, ve que Pablo y Silas, lejos de ser agresivos, que pudieran estar ahí de mal humor, molestos por haber sido atrapados y puestos ahí, ven que ellos se ponen a orar, empiezan a ver algo de diferencia, ¿no? Normalmente cuando a una persona la atrapan y la meten a la cárcel es hasta difícil que la hagan entrar. ¿Por qué? Porque se revolotea, hace feo, grita, insulta, amenaza. Y Pablo y Silas, todo lo contrario, simplemente aceptaron la condición que Dios les había puesto en ese momento y se ponen a orar. Y no solamente a orar, sino a alabar a Dios a través de cánticos, de los himnos hacia el Señor. Entonces, fíjense bien, cómo aquí también la palabra de Dios nos muestra que hay un gran poder en la combinación de la oración y la alabanza. Yo sé de muchos de ustedes, de muchos de mis hermanos en Cristo, que normalmente en sus casas están haciendo alguna actividad y están escuchando alabanzas. Y la gloria sea para el Señor, ¿verdad? Porque eso es lo que debemos aprender a hacer. Cuando empezamos a cantar alabanzas a Dios, cuando estamos en nuestras actividades y glorificamos el nombre de Dios, mis amados, Dios nos hace que ese punto sea grato para nuestra vida. Dios se manifiesta. Y luego si también nos atrevemos a orar y estar platicando con Dios, recordemos que nosotros somos unos locos, ¿verdad? Por el Señor. Y cuando empezamos a platicar con Dios, el Señor se muestra de una manera increíble, mis amados. Tan fue así como se mostró nuestro Señor cuando empezaron ellos a orar y a cantar a Dios y estar alabando su nombre, que provocaron propiamente, ¿verdad? Que Dios sacudiera la tierra. Un gran terremoto, ¿verdad? Sacude la prisión y todas las puertas se abren. Obvio, recuerden que en esos tiempos los carceleros pagaban con su vida si alguno de los presos se escapaba. ¿Ah? Eso lo lleva al punto de que cuando ve que las puertas estaban abiertas, él no se había dado cuenta que los presos seguían ahí escuchando a Pablo y a Silas cantar himnos y estar orando, pues él hasta estaba a punto de suicidarse, ¿verdad? Y así iba a ser el harakiri. Él pensó que todos los prisioneros se habían escapado y pues él ya temía las consecuencias. Y en aquellos tiempos era más fácil o era mejor
suicidarse que recibir el castigo de los alguaciles, de la gente que de alguna manera estaba por encima de ellos, porque ellos eran crueles, mis amados hermanos. Ellos no nada más hacían la ejecución y ya, no, normalmente tenían la condición de primero golpear, torturar y ya hasta mucho después, ya que habían hecho sufrir increíblemente a la persona, la ejecutaban. Entonces, Pablo pues en automático le decía, hey, espérate, date cuenta de que todos estamos aquí, nadie nos hemos ido. Hermanos, la oración cambia a la gente. Simplemente los demás presos pudieron haberse escapado rápidamente. Pero ¿qué fue lo que sucedió verdaderamente en sus corazones? Seguro fue que al escuchar las oraciones de Pablo y de Silas, ellos empezaron a ver la gloria de Dios manifestándose en sus vidas y los transformó en ese momento al grado de recibir y decidir recibir su castigo dentro de la cárcel en vez de huir. Esto, pues, simplemente nos lleva a ver que Pablo, al ver delante de sí también la libertad para él y para Silas, pues eligió quedarse y llevar a su carcelero a Cristo. Vio la oportunidad que Dios le estaba dando de que en vez de salir huyendo disparado, no, al contrario, vio la oportunidad que Dios le estaba dando de poder predicar el evangelio de Jesucristo a ese carcelero. Cuando Pablo le aseguró que todos los prisioneros seguían allí, el carcelero preguntó, imagínense qué clase de condición vivió ese hombre, que lo primero que preguntó es, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Aquello fue lo que se llama y lo que nosotros llamamos la gran oportunidad evangelizadora. ¿Ah? Pues Pablo simplemente expuso al carcelero lo que tenía que hacer. ¿Qué le dijo? Cree tú en nuestro Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ¿verdad? Con su familia entera después creyeron en Jesucristo. Y no solo creyeron, sino lo declaran como su Señor y Salvador y se bautizan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, vemos cómo la vida de este carcelero y de los demás presos comenzó a cambiar de inmediato, mis amados. Empieza a mostrar compasión, cuando esa persona seguramente estaba acostumbrado, es más, a él ser mismo el verdugo de los prisioneros, ¿verdad? Él empieza a mostrar compasión y lava las heridas de Pablo y de Silas. Y después no solo se conforma con lavarle las heridas, sino que también los alimenta. ¿Y qué pasa? La gloria de Dios se manifiesta. Tanto él como su familia empiezan a alegrarse mucho. Hay gozo en su corazón. La presencia de Dios se hace manifiesta. El poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando viene a nuestras vidas nos da gozo, nos da paz, nos da alegría. Y entonces quiere que lo conozcan públicamente como cristiano, como una persona convertida al Señor. Y esto después lo vamos a poder estudiar, que llegaron a ser miembros fundadores de la iglesia en Filipos. O sea, la iglesia de los filipenses. Imagínense nada más el grado de lo que podemos generar con las oraciones, mis amados. De cómo la oración cambia las circunstancias. Estos sucesos que se nos narran fueron tan claramente sobrenaturales que Pablo vio el asombroso poder de Dios tras el hacer, ¿verdad?, humano, tras el haber hecho solamente lo que humanamente debería de hacer, declarar la palabra de Dios. Él no hizo nada excepcional, nada extra, simplemente declaró la palabra de Dios, oró y cantó himnos al Señor. ¿Eso tú y yo lo podremos hacer? Claro que sí, ¿verdad? Es algo tan humano, es algo que Dios nos ha permitido ahora, que lo podemos hacer tan cotidianamente, tan fácilmente, ¿verdad?, que puede transformar la vida de mucha gente, mis amados. La palabra de Dios siempre nos va a estar incitando a transmitirla. Y ustedes se han dado cuenta que hemos sido muy repetitivos seguramente, y espero no fastidiarlos ni aburrirlos con esto, pero es lo que Dios quiere de nosotros. Quiere glorificarse a través de nosotros, quiere que nosotros seamos portadores de su voz. Hay mucha gente
que necesita del amor de Dios, como tú y yo lo necesitamos. Necesita del favor de Dios, como tú y yo lo necesitamos. Necesita del poder de Dios, como tú y yo lo necesitamos. Por eso nosotros tenemos que ser no egoístas, sino más bien tener misericordia por los demás. Les he pedido que por favor, si ustedes no tienen la oportunidad de predicarles la palabra, si ustedes piensan que a lo mejor todavía no tienen la capacidad, que eso ya lo hemos discutido en otras ocasiones, que Dios nos da la capacidad en el momento adecuado, Él nos da hasta las palabras que hayamos de declarar en su momento. Si eso no, todavía no les queda muy claro a algunos de ustedes, mis amados, compartan todo esto, compartan la palabra de Dios, compartan los videos, compartan el link, que se junte más gente, que se adhieran quienes tengan que adherirse. Tenemos capacidad, imagínense, para más de 300 equipos conectados al mismo tiempo. La gloria sea para el Señor, ¿verdad? Ahorita estamos escasamente 36 equipos conectados, gloria a Dios, ¿verdad? Cada vez nos estamos uniendo más. Entonces, compártanlo, pueden compartir los audios, pueden compartir los videos en el canal de YouTube, lo que sea necesario para transmitir la palabra de Dios, mis amados. Y vamos a ver cómo esas personas empiezan también a cambiar. Por último, este episodio termina con los jueces teniendo que disculparse personalmente con Pablo y con Silas, pues ellos no se habían dado cuenta de que eran también ciudadanos romanos. Recuerden que Pablo tenía doble ciudadanía. Él era judío de nacimiento, pero él tenía la ciudadanía romana. Por lo tanto, era completamente ilegal tratarlos de la manera que lo hicieron. Por lo tanto, del versículo 38 al 40 se nos relata cómo los magistrados pues se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Así que fueron a presentarles sus disculpas, ¿verdad? Y los escoltaron ahora desde la cárcel, pidiéndoles que por favor se fueran ya de la ciudad. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los otros hermanos y los animaron. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ustedes y yo siempre que tengamos la oportunidad de platicar con algún hermano, con alguna persona? Animarlos, declararles las buenas nuevas, declararles bendición, hablarles palabras de vida eterna, ¿verdad? Y después se fueron. Por lo tanto, la oración no solamente tiene el poder de cambiar nuestras propias vidas, mis amados, también tiene el poder de cambiar circunstancias, también tiene el poder de cambiar sucesos y también tiene el poder de cambiar la vida de los demás. Por lo tanto, tenemos que orar al Señor pidiéndole que nos ayude en todo momento a hacer más como lo fue la iglesia primitiva, con esos aspectos que acabamos de aprender el día de hoy. Que nos ayude a reunirnos regularmente para orar, que tengamos ese deseo. Yo les animo de verdad que no solamente sea uno que otro día, tengan ustedes la consideración de que cuando puedan, que busquen ustedes es más el tiempo, y no solo cuando puedan, sino que ustedes verdaderamente se hagan un hábito de buscar la presencia de Dios en oración comunitaria. Lo hacemos personalmente, seguramente sí, yo no lo dudo, pero también la oración comunitaria nos hace mucho, ¿verdad? Nos ayuda bastante. Cuando nos reunimos a orar, dice la palabra de Dios que cuando estamos puestos de acuerdo 2 o 3 en su nombre, allí envía Él bendición y vida eterna. Pues hoy estamos puestos de acuerdo seguramente más de 36 personas, porque si son 36 equipos, por lo menos una persona por equipo es, ¿verdad? Por dispositivo. Pero yo sé que hay más personas alrededor de algunos dispositivos de ustedes, por lo tanto somos más de 36 el día de hoy, poniéndonos de acuerdo para orar y levantar la vida de muchas personas por las que estamos orando, ¿verdad? Entonces, hay que darle gracias a Dios por el poder que nos ha transmitido o conferido en el nombre de Jesús, por el poder de su Espíritu Santo, por el poder de su palabra, por el poder de la sangre preciosa de Jesucristo, ¿verdad? Por todo lo que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha dado herramientas valiosísimas, armas poderosas en contra de todo lo que estamos viviendo, mis amados. Hay que pedirle al Señor que las oraciones y las alabanzas que levantemos en su nombre, ¿verdad? Estén en la base de todo lo que hagamos.
que sean el preámbulo para poder nosotros seguir adelante, que nosotros verdaderamente tengamos dispuesto nuestro corazón, nuestra mente, ¿por qué no nuestro cuerpo? Y obviamente nuestro espíritu, nuestra alma, para alabar a Dios, bendecir su nombre, exaltarlo porque Él es digno de merecerlo. Y en oración, ¿verdad? Presentarnos delante de Él en humildad, reconociendo nuestras necesidades, reconociendo también nuestra gratitud, reconociendo que quién es Él verdaderamente para nosotros. Y vamos a ver la gloria de Dios manifestándose en nuestras vidas, mis amados hermanos, como lo hemos visto, pero hoy es el día en que tenemos que provocar que esos encuentros con Dios sean más recurrentes. ¿Y saben por qué? Porque un día estaremos cara a cara delante de Dios, en la presencia de Dios, eternamente y para siempre. Y por lo tanto, pues tenemos que ir acostumbrándonos a estar en la presencia de Dios. Esto que hacemos en el griego se lo nombra mikras, que es propiamente el hecho de estarnos, ¿cómo se llama? Ejercitando, ¿verdad? Cada vez que nos reunimos, nos ejercitamos para que cuando seamos llamados, ¿verdad?, a la presencia de Dios, vayamos, pero con ese gozo, con esa alegría, con ese entusiasmo, con ese gran deseo de permanecer eternamente y para siempre con el Señor. Porque si no, mis amados hermanos, no tendría mucho sentido, ¿verdad? El querer estar en el reino de los cielos si quisiéramos estar en otras partes. Amén. Es por eso que nos ejercitamos. La gloria sea para el Señor. Este es el tema del día de hoy. Vamos a orar y permítanme poner